Muy buenas noches otra vez a todos y a todas. Gracias por estar acá. Clase 36, si no me equivoco. Esta vez por fuerza mayor, nuestro pastor Ian David no va a estar con nosotros, pues está enfermo, está complicada su salud. Así que cabe recalcar que es bueno orar por él esta semana. Oremos por él para que Dios lo restaure. Amén. Hay que orar por él, ya que el frío también de la sierra donde él vive, en Quito, también le complica un poco su respiración, ¿no? Así que lo bendecimos y pedimos que Dios le cuide y le proteja, pues largo camino le espera todavía. Amén. Y hay que trabajar para la obra de Dios. Bueno, otra vez para los que van a ver estos videos, como dice Ian David, en tiempo diferido, sean buenas noches, buenas tardes, buenos días. Seguimos con la clase de Génesis. La semana pasada avanzamos 2 versículos con la gracia de Dios, 27:1 y 27:2. Hoy ojalá podamos llegar al 27:3. Si llegamos al 4 es una bendición. Dice Graciela delante, pastor, hagámosles 27, 28 y 29. ¿Sí? Porque hay una cosa que tener claro nosotros, para los que estamos en el proceso, que vamos a incorporar algún grado de estudio teológico, o sea, bachelor, diplomado, bachelor, licenciatura, maestría o doctorado en teología. Eso debe ser terminado en diciembre, noviembre, para que en diciembre podamos nosotros poder egresar. Ya el link lo tiene la pastora, la hermana Grace, tiene el link para que manden los documentos. Ya eso es esta semana o mañana que se levante y ande un poco más recuperado, vamos a enviar por los grupos el link, los requerimientos y el valor para la graduación, ¿no? Sepan que no van a pagar ninguna mensualidad, solo se va a reconocer el título, la matrícula y el apostillado, ¿sí? No vamos a cobrar nada extra, no vamos a cobrar mensualidades ni pensiones como se cobra en un seminario, en una universidad. Solo vamos a pagar los costos necesarios para la graduación. ¿Sí? Sería maravilloso que ustedes estén acá en diciembre en Guayaquil para la graduación. Va a ser una macra graduación, va a ser hermosa la graduación. Y acá solamente esta cuestión de la museta, la capa y la estola vale $25. Así que es nada para la graduación. Amén. Así que, bueno, eso es lo que tenemos que informar antes de comenzar esto. Así que oremos, animémonos, que Dios nos provea para los valores y que muchos de ustedes, si no son todos, muchos y muchas, estén en el día de la graduación o por último nos graduamos y nos damos certificado por aquí. Amén. Bueno, seguimos. Génesis, Bereshit, el libro de Bereshit, en el principio, en la cabeza, en el comienzo, ¿sí? En el segundo comienzo. ¿Sí no, Erwin? En el segundo comienzo. Bereshit significa, hay diferentes niveles de interpretación, así que estamos comenzando con el Bereshit capítulo 27, del 2 en adelante. Pero la semana pasada hablamos de temas más teológicos, que no es malo. Yo creo que el proceso de estudio es integral, es holístico, y hay cosas que hay que volver a repasar, volver a retocar, volver a sentar, porque de eso va de lo que vamos a seguir hablando. La teología no es simplemente, no es una ciencia como tal, unas ciencias matemáticas que deben ser cuadradas, sino es un arte. La teología se reflexiona. El teólogo que lee el libro es un cabezón. El que reflexiona es un hombre o una mujer de Dios. La teología debe ser reflexionada, si no, no es teología. Simplemente es una repetición de otro hombre de Dios o otra mujer de Dios que escribió, pero después de tu reflexión, después que tú y yo hagamos reflexiones. Por eso que a mí me gustaría que la clase que se haga más interesante en cuestión de reflexión y refutación, ¿no? Porque la teología es eso, la teología es pensar. Si no pensamos, o la fe que no se piensa, es un fanatismo. Así que démosles, no es malo cuestionar, lo malo es creer todo a la primera. El pecado de la iglesia hemos tenido que todos hemos dicho amén, 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 y no hemos cuestionado. Cuando nos empezamos
o comenzamos a pensar, nos botan de la iglesia. Prohibido pensar. En la iglesia no se puede pensar o irse en contra de la dogma establecida. Es dogma, no es doctrina. La doctrina es la palabra, la dogma es lo que nosotros sacamos de la doctrina. Cuando tú te vas en contra de una dogma, ya te cierran las puertas, ya te ven como demonio, ya eres enemigo del pastor, te quitan las amistades. Y bien, gloria a Dios por eso, porque ahí se cumple la palabra que dice: bienaventurados por mi causa los vituperen y mientan, y hagan toda clase de maldades contra ustedes, regocijaos, dice. Cuando, hasta que no seas perseguido por el evangelio es de dos reales, ¿no? El evangelio común. Pero bueno, antes que me vaya del tema, Gracecita, si tú no sientas, si tú no eres mi ancla, yo voy a volar. Así que usted, Grace, tiene que, Grace, no sé, Grace no me, Grace, ya David dijo por interno, Grace y David, encárguense. Sí, señor. ¿Sí? Encárguense. Así que no me tires a mí solo. Bájame, pregúntame, vamos al texto. Si tú no me haces eso, nos quedamos en el versículo 3 hoy día. Vea que le aviso. Capítulo 27. El capítulo 27. Miren la perícopa tan grande, ¿no? Es ya vista todo el 26, el 27, todo el 26, excepción del último versículo del 27, del 26, perdón, el 26, todo el 26 hasta el 33 es ya vista, así que lo van a pintar de celeste. Celeste es ya vista. El ya vista es aquel que se quedó en el lado del sur y va a tener a un Dios personal, el yavista. El versículo 34, guacharito, solito, el 34 es sacerdotal, sacerdotal. Por lo tanto, ese único versículo, ¿sí? Va a quedar de naranja, color yavista, lo pintamos de naranja. Comienza el 27.1, ¿sí? Todo el 27 hasta el versículo 45, todo es celeste, todo es yavista. Los del reino del sur, yavista. Reino del sur, yavista. Del 46, miren que estoy que le doy las citas para que ustedes vayan viendo esto para ir narrando la historia. Desde el 26, 46 hasta el 28.9, 28.9 es otra vez sacerdotal. Es sacerdotal, naranja. Sacerdotal. ¿Por qué le digo esto? Porque es hermoso e interesante ver las historias por bloque, como la vez pasada hablábamos, ¿te acuerdas? Ya estamos en el 27, ¿sí? Y ya hablamos sobre la bendición de Isaac hacia sus dos hijos. Isaac va a ser un personaje, un patriarca efímero, es decir, los grandes escritores bíblicos no le dan gran espacio a Isaac. Mira que desde el 12 hasta el 20 y pico, 25, 26, 25 lo que es, ¿no? Hasta 25, 26 va a estar Abraham. Del 27 y ya por el 28 ya comienza Jacob. Es decir, casi dos capítulos le van a Isaac. ¿Sí? Y del 28 más o menos hasta el versículo 35, no estoy jugando con mi memoria, va a comenzar José, y José termina, la historia de José, con José termina el Génesis hasta el 50. ¿Sí? Imagínense, del 12 hasta el 25, ¿cuánto hay? 17 y pico de capítulos, ¿no? 17, 12, 15, más o menos, ¿no? 15. Más o menos 15 capítulos. Isaac tiene 2, Jacob tiene como 2 o 3, y José tiene también 15 capítulos. Así que para que ustedes vean la importancia que los historiadores bíblicos le han puesto a los personajes. Depende del personaje para que cuenten sus historias. ¿Sí? Y Abraham es el más papá de los papás,
¿sí? De ahí viene Isaac, pero Isaac no tiene mucho tiempo de narración. Lo que se cree es que Isaac, como es y perdónenme otra vez que vuelva al mismo tema, como es una tribu adoptada, no tienen la historia tan vivencial, sino que se adoptaron historias sobre él, por lo tanto no hay material sobre él. ¿Sí? Y ahí vamos a quedar el tema porque lo demás es mucha crítica que no viene al caso. Si ustedes me van a ver el capítulo 3, ¿en qué nos quedamos? A ver, háganme acuerdo porque y que hoy día el Fidel no diga nada, porque si no, no seguimos. Fidel, estás vetado hasta el final. No hay preguntas para ti. Okay. Tampoco Luis. Yo no tengo también Luis. Los dos están vetados. No los bloqueo porque estamos siendo grabados. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Y también Rafael, ya, los tres están vetados. Ya está. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Es Dios, yo sí. Dice que entre la carne es pecadora. Que la carne es pecadora. Yo tengo más carne que todos ustedes, así que por favor ubíquenme. Yo soy más pecador que todos ustedes. A ver, vamos. ¿Quién ha leído el capítulo 27? Y cogió, dice, acuérdense que Esaú, que era un hombre de caza, hacía las cacerías, mataba animales, iba de caza. Isaac lo quiere bendecir. Pero, atención, please attention, de siempre uso el inglés, please attention. Nunca le entendí, le cuento, pero bueno, eso es otra cosa. Si la historia, y aquí viene el problema, aquí vienen los dilemas que yo lucho, no crea que yo, no, que el pastor no, yo no me la sé, yo lucho, yo tengo conflictos, porque querer creer el texto como tal, y cuando viene la crítica y la reflexión. Si supuestamente, escúcheme por favor, y me corrigen si estoy equivocado, porque el problema de ustedes es que ustedes no me corrigen, corríjame que yo no me enojo, yo parezco enojado, pero sí hablo. Ya hay una profecía. Aquí hay un problema. Si la historia es tan real y tan textual como lo dice la Biblia, acuérdense que en el 25, si no me equivoco, hay una promesa de Dios hacia la mamá de estos par de niños. Y decía que el primero le servirá al segundo. ¿Es lo que hay una profecía? Hay una profecía. Entonces, Rafa, está abriendo tu micrófono. Eso, que anda con los... Ya, todo bien. Entonces, si nosotros somos obedientes a Dios, ¿qué harías si tú tienes una profecía de un hijo tuyo y tu esposo o tu esposa, tu pareja, no quiere que se cumpla y quiere bendecir o darle la bendición a otro que no es de Dios? ¿Qué harías tú? Dios te dice que tu segundo hijo o hija va a ser mayor y va a ser bendecido, y el hijo menor, el hijo mayor, la hija mayor, el primogénito tendrá que servirle al hermano menor. Al hermano menor, así es. Palabra de Dios, como dice la Iglesia Católica, te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Entonces, si ya hay una profecía, ¿quién va a cometer en la historia? ¿Quién va a querer cometer el desacato a la palabra de Dios? ¿Quién es el personaje malo o malintencionado en la historia? Porque todo el mundo, yo he escuchado el tema que la mamá de Jacob era una alcahueta, pero partamos del proceso histórico, por eso está el proceso histórico. La mamá le da la promesa, a la mamá le da la profecía. En el 23 de 3 está, ¿no? Sí, en el 23. Y le dijo Yahweh: 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor
servirá al menor. Ya. Entonces, ya está una profecía. Ya habló Dios. ¿Sí? Dios no se equivoca. Oh, permítame ponerme los lentes de hereje. O, o esa promesa nunca fue. O esa promesa fue escrita posterior a los eventos. Okay. Dios me saco los lentes de hereje porque los lentes me hacen hereje. Entonces, aquí hay un dilema. Si la promesa es de parte de Dios, si la promesa fue dada por Dios, la mamá no está haciendo nada malo. La mamá que parece la mala y la alcahueta de la película no está haciendo nada malo. ¿Qué dicen ustedes? Yo quiero reflexionar en esto porque es un dilema personal. A ver. Bueno, Vamos. Si la mamá recibió esa promesa, como indica en el 25-23, y ella está viendo que el papá va a bendecir al mayor y se acuerda de la promesa, no estaría haciendo nada malo, simplemente está tratando de que se cumpla lo que prometió el Señor, no sé, pues. Perfecto, madre alcahueta. Dele otro. No, es que no sería alcahueta porque ella está cumpliendo lo que dice el Señor. Alcahueta sería si esa promesa no estuviera ahí. ¿Por qué quieren poner a la mamá como la mala de la película? Mamá de la película, mala de la película. A ver, la pastora Caroline, ¿qué opina? Usted que, si le mandan a esa pregunta, ¿qué diría usted? ¿Qué dirían ustedes sobre el tema, el contexto general de la historia? Caroline, Luis, Marixa, aún Grace, Darwin, raíces, vota tus raíces. No me vetaron al principio. ¿Cómo? No estaba vetado yo de hablar. Sí, pero sí, es verdad, es verdad. Sí, es que esos son los únicos que hablan. Y ve, por favor, este tema es un tema que debe ser discutido porque no es de poner simplemente una posición. Es un tema de discusión, como muchos temas de la Biblia deben ser agotados o terminados. Porque el tema sí hay, no sé hasta qué punto siempre han dicho que Isaac fue engañado por Jacob y por su esposa, ¿no? Por la madre de Jacob. Entonces, ¿qué dice el texto? Dice que él quiere bendecirlo. Para bendecir en Israel, este ritual de bendición se hacía con una comida. Y Isaac le pide a Esaú, que lo quiere bendecir, más allá de cualquier profecía anterior, sea o no sea realidad de profecía, él va a ir a cazar, se va a ir a la casa, tráeme una caja y prepárame la comida que me encanta. Es decir, Esaú era cazador y Esaú preparaba comida. Al contrario de Jacob, que era un niño mimado, de un niño engreído de mamá, que la mamá le va a preparar la comida. Mira, si Jacob supiera hacer la comida del padre como lo sabe hacer Esaú, la mamá no le hubiera ayudado. Porque la mamá, al escuchar que Esaú se va de casa y sabe que se demora, porque no es que un animal salvaje está esperando que le metan un flechazo o un piedrazo, ¿sí? La mamá aprovecha y ella es la que incita. Incita o al contrario sería la que pide que se haga justicia. ¿Sí? Porque puede haber las dos observaciones, no se puede ver de dos formas la cuestión. O la mamá es la que instiga a la mentira, o la mamá está buscando justicia.
Y en Siempre ese hay, caso, perdón, pastor, y en ese caso, eh, ¿cuál sería el tema aquí? O sea, ese texto el que leyó la hermana Elizabeth, lo ese misma. sería escrito posterior. Es que aquí viene el problema. A ver, en la crítica textual, todo se dice que es un proceso histórico de formación desde el tiempo de la tradición oral y posteriormente la escritura con Esdras, ¿no? Entonces todo se escribe posterior. Todas las historias son relecturas, ¿sí? Y cada grupo va a releer o va a interpretar o va a contar la historia desde su propio punto familiar, de su propio punto territorial, porque los padres no solamente son los que heredan, los que dan heredad, son patrimonio, ¿no? El patriarcado es porque dan patrimonio, el padre, y el matrimonio porque la mamá pare. O sea, aquí hay un problema grave del proceso de estos procesos patriarcales y matriarcales. Por eso que la mujer es la que se casa, el hombre no se casa. Casarse, matrimonio solamente para la mujer, matrimonio, matriz. Entonces el papá daba patrimonio y el patrimonio es la herencia. Y la herencia son tierras, ¿sí? Y las tierras son poderes. En ese tiempo la tierra, el ganado, es poder. El que tiene tierra tiene poder, el que tiene ganado tiene poder. Es decir, no es lo mismo que ahora que te hereden una casa. No. En ese tiempo la tierra era parte de la economía principal de estas naciones. Los terratenientes, los grandes agricultores o los grandes ganaderos eran los que tenían el poder económico y aún político y religioso. Si es una cuestión heredar o ser bendecido, no es simplemente como ahora lo vemos en nuestra cultura, es mucho más allá. Entonces, si fuera el caso que la heredad o los descendientes están contando que el papá fue bendecido antes de nacer para hacer herencia, yo creo que todos los nietos van a contar la historia que el papá fue profetizado antes de nacer para ser nación fuerte. ¿Sí? Yo también haría lo mismo si tuviera que dar Guayaquil o la costa o el Guaya. Chuta Cordero, mi abuelo Dios se lo dijo a mi tatarabuela, por Diosito santo, ahí están los que escucharon el parto que mi papá te habló. Hubo una voz del cielo, yo invento una película de esa, con tal que me den la tierra. Y lo bueno o lo malo es que no eran religiosos como nosotros. Ese es el problema. A veces nosotros vamos a la Biblia con tanto temor bíblico o reverencia que pensamos que estos hombres de la historia no cometían pecado porque eran hombres de Dios, santos y santas como tú o como yo. No, eran personas que no tenían el conocimiento ni el temor que tú y yo tenemos, así que ellos van a pelear por sus tierras. Los historiadores o los que van a escribir, los que van a hacer la tradición oral, van a tener el proceso histórico, pero perfecto. Entonces yo quiero que ustedes vean, o que veamos juntos, ¿sí? Las dos alternativas. En el caso de que sí es una profecía, Rebeca no está pecando. O sea, no sé si será pecado realmente, ¿no? No sé, pero aquí la historia, el papá manda para poderlo bendecir. Isaac había perdido la vista, ¿sí? Siente que se va a morir porque ya Ismael, su hermano mayor, había muerto de 127 años y dijo, soy ciego, ya me voy a morir, por lo tanto quiero bendecir. Anda, cázame un animal, prepárame la comida que me gusta, regresa y te bendeciré. Esaú, como ya había perdido la primogenitura por el vaso, por la menestra, el grupo de lentejas que comió Edom rojizo, ¿sí? Ya te doy el paso, Luis. Entonces, ¿qué sucede? Le queda solamente ahora la bendición, y la bendición no son muchas bendiciones, es una sola bendición. Es la bendición que le pasó a Abraham a Isaac, es una repetición, una reforma, ¿sí? De las mismas palabras que Abraham le dio a Isaac en la historia bíblica,
a Isaac se la tiene que dar al que va a bendecir, que supuestamente debe ser el primogénito, ¿sí? Pero como ya Esaú había vendido la progenitura, ¿sí? Realmente al que tenían que bendecir por dos instancias, por dos derechos legales, eran a Jacob, porque está la profecía y porque era el primogénito legal, jurídico, ¿sí? Los que trabajan con leyes saben una cosa que es hecho y otra cosa que es derecho. Al entrar Esaú, al venderle su progenitura por un guiso de lentejas, ¿sí? El dueño y señor de la progenitura es Jacob. Punto. Es Jacob. ¿Por qué? Porque quizás, y aquí hay un problema más de fondo teológico, quizás cultural. Esaú, como era un muchacho de calle, de patio, de guerra, de casa, quizás nunca estuvo escuchando los comentarios, el de faldas, el niño de falda, el niño de casa, ¿sí? El niño que quedaba en la casa por horas, días enteros con la mamá en la cocina, con la tienda, escuchó toda esta cuestión teológica que le creó la mamá, que le crearon las historias que le contaron. Esaú cuando vino con hambre, muerto de hambre, pero muerto de hambre, 4, 5, 6, 8 días en casa, Jacob aprovechó y digo, yo por aquí quiero mi progenitura, se me estoy muriendo de hambre. Dame de comer, que a mí el grado no me va a salvar. Eran menos espirituales o menos sensibles a estos detalles. Y Esaú lo que hizo fue vivir el momento. Me estoy muriendo de hambre. Tú quieres algo que a mí no me sirve. Yo te lo doy. Dame de comer para salvar mi vida. Es pragmático. Saúl no es espiritual, es muy pragmático. Ese es, ¿qué hay? ¿Cuánto hay? Ya, toman. ¿Sí? Es un mero macho como los mexicanos. Hacen negocios sin consultar a la mujer ni a la madre y andan fregados. Pero bueno, Luis, se me fue. Luis, sí está, ya. Ay, se me va este internet. Aquí Aquí estamos. A estoy. ver, Luis, para seguir con el tema. Ya. De lo que habíamos visto, pienso que es interesante la forma narrativa. Aquí lo que estamos viendo es la culminación de la historia anterior, desde mi punto de vista. La historia inicia, o esta historia inicia diciendo que el menor va a servir al mayor, ¿ya? Que el mayor va a servir al menor. Entonces, es una elaboración. Exacto. Entonces, toda la narrativa, desde mi punto de vista, desde luego, no sea más carbonero este man, Dios mío, Ave María. Desde mi punto de vista, toda la narrativa que inicia con el mayor servirá al menor, culmina en esta, en donde finalmente, por decreto, por decirlo así, el mayor debe servir al menor. Por Mi decreto divino. apreciación. Por decreto divino. Claro, claro, por decreto divino a través del Padre. Por la narración. Exacto. Es decir, que es una trama. Es una trama que está justificando lo que al final va a pasar. Porque recordemos también que quien recopila la historia y quien comienza a escribir. ¿En qué momento histórico se estaba dando eso? Ya no voy a decir nada. Está bien. Pero yo he dicho una palabra, ñaño. Ni una palabra he dicho. Graicita, usted levantó la mano. A ver, Graicita. Sí, Santifíquenos. a mí me parece que es también el mismo caso que pasó con Abraham. O sea, Sara desconoció la progenitura de Ismael. Él no se contentó con ni siquiera con el plato de lentejas, sino solamente le dieron su libertad, ni siquiera le dieron de comer. Y se fue y se quedó Isaac. Y ahora se vuelve a repetir lo mismo. Entonces el menor, la misma historia, queda a cargo Se de la repite la progenitura. historia. Dice una alabanza por allá afuera. Se repite la historia.
yo necesito escuchar la voz de un ángel, un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre de raíces. Erwin, dinos algo, porque realmente mis dos hermanos que me participaron anterior de mí me han dado a mí la razón y a mí me da miedo tener las razones históricas o críticas. ¿Qué dices tú en lo que has leído, Erwin, o tu fe realmente, la justificativa que tienen los judíos o la gente que tiene raíces para poder ver este trama? De lo que he podido revisar, parte desde el nombre, Israel. ¿Sí? Entonces, cuando Jacob es llamado Israel, hay un propósito en ese nombre. Entonces, partiendo de eso, se llega a la conclusión de que la primogenitura de las naciones será restaurada en Israel. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto con lo que usted nos había detallado antes, hay una trama en los dos hermanos, ¿sí? Entonces, es como que la sabiduría de Dios está sobre la legalidad de los hombres. Entonces, los primeros hijos tienen el derecho a esa primogenitura, pero algo pasa en el plan de Dios que son los segundos hijos los que llevan a cabo ese plan. Entonces, más allá de las leyes, como que el plan se da de acuerdo a lo que Dios quiere mostrar. Eso es lo que me revela más o menos esos estudios de acuerdo a la interpretación, por qué los nombres. Sí, o sea, ¿qué hay detrás de los nombres? Desarrollándole desde ese punto de vista, puedo argumentar lo que digo. Bueno, mira, el nombre de Jacob, que todo el mundo lo dice que se llama el que usurpa, el que roba, el que no sé cómo. Si tú lo miras desde la partícula hebrea, ¿sí? Jacob, ¿sí? Jacob. La palabra Jacob tiene un camés con punto, es una doble A, una A de ya y una A pequeña, ya. Jacob significa proteja. ¿Sí? También el nombre de Jacob no es el que usurpa ni el que roba, te puede decir Yahweh lo proteja, o Jehová lo va a proteger, también puede ser traducido. Y después, la narrativa dice que le cambia el nombre, ¿sí? Y le va a llamar Israel, ¿sí? El que pelea o lucha con Dios o contra Dios. Mira cómo está la cuestión, las palabras son ambiguas en la traducción. Pero Jacob nunca se va a llamar Israel. Jacob en vida muere llamándose Jacob. Entonces el nombre de Israel también me parece a mí algo difícil. Él nunca se llamó Israel. Si mañana Dios te cambia el nombre y te dice que te vas a llamar ya no Erwin, no te vas a llamar David, que es un nombre perfecto para ti. Te vas a llamar David, un nombre bendecido, hermoso. Y ya Dios te cambió el nombre. Tienes que llamarte como te tienes que llamar. Ya no tienes que llamarte Erwin, sino que ya Dios te cambió a David, el buen amado. Entonces, Jacob nunca se llamó a Israel. La nación se llamó Israel y su descendencia. Entonces hay que ver ese detalle hermoso. Elizabeth Pumares, mi obispa, cuéntemelo. Un caso, bueno, es algo que se repite, porque si tú lo ves más adelante, en el caso de cuando él tiene que bendecir a sus nietos, a lo que es Efraín y Manasés pasa lo mismo. Él bendice al menor y no al mayor. Sí, es una historia Que se repite ese tipo de casos en la Biblia. Uh-huh. Sí, sí, hay temas de estudio sobre eso, ¿ah? Hay temas de estudio sobre eso. Entonces, la historia continúa diciendo que Esaú se va, la mamá le dice que vaya y que coja un animal de ahí de la cría,
que ahí está cerquita, que traiga para matarlo, si ni Jacob lo mata, si la mamá lo mata, si es bien faldero de Jacob, y bien increíble. La mamá le cocina su comidita, la comida que le gusta al papá, y le dice, mamá, pero mi papá me va a reconocer, pues Esaú es velludo y yo soy lampiño. Y las mujeres, que si no la inventan, la hacen. Ay, que las mujeres y Arjona, ¿no? Mujeres tan divinas. Inteligente la vieja astuta, te dice, no, anda a ver los cabritos que mataste y ponte la piel. ¿Y qué dice el bobolongo de Jacob? Pero yo no huelo como mi hermano. Ha de ser que tenía un olor muy fuerte Esaú, a diferencia de él que pasaba en la casa, lo que pasaba en la calle. ¿Sí? El olor no tiene, la ropa, el olor que tiene la ropa de humedad de Esaú no era igual que la ropa lavada, soleada de Jacob. O sea, hay muchas cosas y le dice, ponte la ropa. Ella sabía que el papá ya no veía, por lo tanto tenía que pasar 2 filtros, aunque pasó 3 filtros, imagínate. Isaac, yo no sé si se hacía el bobo, porque la historia no es creíble. La historia no es creíble. No me puedes decir a mí que Esaú era tan velludo como una oveja, una cabra, ¿no? No me puedes decir que el pelo de un animal es igual que el pelo de un ser humano. ¿Sí? La historia para mí sí está forzada, con todo el respeto que se merecen los de hombres y mujeres de fe que están aquí delante de mí y los que van a escuchar esto. No te puedes hacer pasar como una piel animal. Solamente que Esaú haya sido el primer hombre lobo de la historia y no nos cuentan bien la historia de la Biblia. Ha de ser el primer hombre lobo para que el papá sienta el pelo de un animal y diga, a ver, primero, vamos, llega pronto, dice. Isaac se asombra porque no iba ni saliendo quizás de la hectárea o de la parcela Esaú, y va llegando Jacob con el guiso cocinado, si ponte 3 horas. ¿Y qué le dice Isaac a Jacob cuando llega disfrazado y con la comida? Le dice, hijo mío, tan pronto, veámonos en el texto. Miren el versículo, veamos el 8. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que yo te ordene. Yendo al rebaño, tráeme. La mamá le ordena. Jacob es un niño obediente. Jacob no está haciendo nada malo. Jacob es un niño obediente. La mamá, cuando ya ve que Isaú se va, le dice, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te ordeno. Yendo al rebaño, tráeme de allí 2 buenas crías y con ellas prepararé para tu padre la comida a su gusto. La vieja sabía que comía el sazón. ¿Sí? En cambio, a Esaú le pide que prepare Esaú la comida. Así que Esaú sabía cocinar. Te acercarás a tu padre para que coma y así te bendiga antes de su muerte. La mamá confabula o la mamá quiere que la bendición se cumpla. Póngalo como usted quiera, depende como usted quiera ver la historia. Pero Jacob dijo a su madre, no es tan tonto el niño, a Rebeca, mi hermano Saúl es un hombre velludo y yo lampiño. Quizás me palpe mi padre y quedaré ante sus ojos como un tramposo. Ay, qué pena, va. Uy, no creo que mi padre me vea como una rata, un hombre malo. Uy, qué pena sería que me descubra. Así es el cristiano. Y no es con ustedes, con ninguno de ustedes. El problema no es que peques. El problema no es que iba a engañar. El problema era que lo descubran. ¿Te das cuenta de la intención del...? Es que él está preocupado no porque va a engañar al padre,
tiene miedo, está preocupado que le descubran. ¿Sí? Cuando tú adulteras, pecas o robas, no te importa. Te importa que no te descubran. Si no te descubren, canta la de qué, Shakira. Lo que no me acuerdo no pasó. ¿Cómo es? Si no me acuerdo no pasó. Justificado tu pecado. Dice, no sea que me descubra y quedaré ante tus ojos como un tramposo. Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Pero su madre le respondió, hijo mío, tu maldición caiga sobre mí. ¿Hasta dónde? No. Solo obedece mi voz, así que ve y tráemelo. Yendo entonces tomó y llevó a su madre y su madre los guisó como le gustaba a su padre. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, los apestosos, los mal lavados, los mal secados, ¿sí? Dice a Esaú, su hijo mayor, los más deseables que tenía consigo de su casa, y vistió a Jacob, a su hijo menor. Y con las pieles de las crías que cubrió sus manos y la parte lisa de su cuello. Así que era el hombre lobo. Tenía pelo hasta, bueno, tremendo. Dice, cubrió sus manos y la parte lisa de su cuello. Luego le puso en las manos de su hijo a Jacob la comida que había preparado con el pan. Y se fue a su padre y le dijo, padre, respondió, heme aquí. ¿Quién eres tú? Perdóname. Pero perdóname. Discúlpeme, señores, que yo sea tan incrédulo. ¿O será que pienso un poquito? Nosotros los padres tenemos hijos. Yo tengo 3 hijos y 3 son Zulis, son 6. Yo ya todos los 6 los reconozco. No me van a venir a decir, yo con los ojos cerrados sé quién me está hablando. ¿Me capicho? ¿Me capicho o no me capicho? Señores, el viejo es ciego, no sordo. Un sordo. No, no es sordo. Entonces, No. esta historia tiene una carga diferente. Para mí es una carga diferente. Dice, y se fue a su padre y dijo, padre, ¿eres tú? Y respondió, ¿quién eres tú, hijo? Y Jacob a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Yo fui gemelo. Yo era gemelo. Mi mamá en el caminar nos conocía. Perdónenme. No me vas a decir a mí que un hombre no conoce a su hijo. Bueno, pasemos por alto esa. Hermano David, ahora sí voy a hablar. Mis papis, toda la familia nos confunde si no nos ve quién es mi hermana y quién soy yo. No le creo. Sí, si yo hablo por teléfono, tengo que hablar a un momento más para que puedan identificar si soy yo o es mi hermana gemela. Si hay un timbre de voz. ¿Tú eres gemela también? Sí, ajá, yo soy gemela. Tengo sobrinas gemelas y también de repente tengo que poner atención para descubrir con quién estoy hablando si no veo a la persona, si no ven, no van a saber quién es. Sí hay Perfecto. esa posibilidad de Una. confusión. Sí. Sí, pero ya dice, yo soy Esaú. Ya está bien, ya le creo. Pero empieza a conversar, pues. Está bien, yo también, está bien, yo te doy la ventaja también de lo otro, porque puede ser. Ya, yo, no, yo soy Esaú, está bien. Ya te doy el paso, Rafael. Está bien. Pero sigue la historia, vamos. Vamos caminando rápido, que yo leo muy. Dice, rey Esaú, su padre dice, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho que me hablaste, levántate y siéntate y come de mi casa para que me bendiga tu alma. Acuérdense que la palabra alma no es lo que tú crees, el alma es el ser. Es decir, que tú me bendigas, que tu ser me bendiga, no alma como los griegos, sino alma como hebreo. Y el alma hebrea es el ser íntimo. Ya hablamos la semana pasada, que ahí fue que nos abrimos, nos metimos a toda esa complejidad de cosas. Entonces, para que tu alma, para que tu ser, para que tú me bendigas, sería la palabra correcta. Y dijo a Isaac, a su hijo, qué pronto has llegado. Sí, imagínate.
Qué bestia. Y mira lo que dice el pillo de Jacob. Mira, y contestó, porque Adonai Elohim, ¿sí? Gracias a Dios, aquí no estaba creado los 10 mandamientos. El primero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí había que matarlo a Jacob. Gracias a Dios no había ley. En ese tiempo no existía la ley. Jehová, Adonai Elohim, es el Señor Dios, me puso al alcance, me lo puso al alcance y dijo Isaac a Jacob, acércate para que te palpe. El viejo no comía, el viejo no creía. Déjame palparte. Y va y lo palpa. Ah, ¿eres tú mi hijo o no? Se acercó Jacob a su padre Isaac y lo palpó y le dijo, la voz es de Jacob, pero las manos es de mi hijo hombre lobo. Si tú eres mi hijo, la bestia, el peludo, ¿sí? Tus manos son de Saúl. Y no lo reconoció, pues sus manos eran velludas como las manos de Saúl. Y lo bendijo. Y le preguntó, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y le contestó, lo soy. Y dijo, hijo mío, acércate. El otro filtro. Ya lo había escuchado, no le comió. Ya le dio las manos. Ahora acércate para besarte. Es inteligente el viejo, ¿no? Déjame besarte. El beso te acerca y lo huele. Lo va a olfatear. Pareciera como el guión de la Caperucita Roja. Sí, así mismo. Una obra, un drama ahí. ¿Sí o no? Eres pero dañado, porque gracias a Dios estás en México. Porque si estuvieras por acá ya se hubiera caído el Ecuador, el Evangelio se hubiera destruido en el Ecuador. Ya con Luis, con Rafael, ya. Bueno, entonces, quiero verte mejor, hijo mío. ¿Para qué son tus bocas? Para comerte mejor, bueno. Ya. Entonces le contestó, soy yo. Dice, para que coma tu alma y me bendiga. Otra vez, ella que lo bendiga. Ya te doy el paso, ¿quién era que estaba Luis? Un ratito. Y le dijo, tu padre Isaac, acércate y bésame, hijo mío. Se acercó y le besó. Y lo olió y el aroma de su vestidura y lo bendijo diciendo, he aquí el aroma es de mi hijo. Lo convenció. Es que las mujeres se la saben, ¿eh? No, bueno, no voy a dar consejo en público. Sí. Mi esposa me está diciendo. Bueno, ya, aquí dice, mira cómo lo bendice. Y bendició a Adonai. A ver, como el aroma del campo que ha bendecido a Adonai, huele tu ropa. Que a Adonai del rocío del cielo, mira, empieza a bendecirlo. Una vez que lo huele, conecta el olor de la ropa que olía Esaú, en el aroma de su ropa que huele a campo, le dice, Ha Elohim, que el eterno, que el Dios eterno, te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra. Sin el rocío de la mañana no hay flores que se caigan y puedan dar su fruto. El rocío de la mañana es una bendición para las plantas. Que te provea la bendición y que te dé el fruto de su tierra. La abundancia de grano y de mosto. ¿Sí? Que comas y que chupes y que te emborraches hasta que te caigas de mosto. Que un padre te bendiga así, ¿no? Que Dios te bendiga y que te dé todo el whisky del mundo. Cualquiera quiere la bendición de su padre. Que te dé mosto. Claro, allá no era pecado. Cuidado, van a bendecir hacia sus hijos. Que las naciones te sirvan como esclavas. Y los gobernantes se postren ante ti. Sé señor de tu hermano. Ahí se fregó. Y te prospere ante ti los hijos de tu padre. Y te bendiga y serás, el que te maldiga serás maldito. Imagínese el tronco de bendición. Le da todo. Le da la bendición del cielo, de la tierra, del grano, de la chupa, del vino, del mosto, y le pide que todos se postren ante él y que su hermano
te sirvo. Ya está hecha la bendición. Y el que te maldiga será maldito. Frío el color, no tienes ni enemigo. Apenas terminó Isaac de bendecir a Jacob, y no bien había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú va llegando. Ay, ay. El conflicto casi lo encuentra adentro. La cuchilliza que se hubieran metido los dos ahí. ¿Quién ganaba la guerra? A ver, ¿ustedes quién ganaba la guerra? Históricamente, el que ganaba la guerra era Esaú. Primero venía armado. Era un hombre de ataque. Era ágil como yo. Un hombre de ataque, un hombre de guerra. Un hombre Tenía como formación yo. de cazador. ¿Ah? Tenía formación de cazador. Claro. Tenía así como yo un hombre de guerra, un hombre ágil, rápido, veloz. Entonces imagínate hubiera sido la muerte, la muerte de Jacob. Aquí paro. Luis y Rafael, quiero que digan lo que iban a decir. No, lo mío nomás era un complemento a lo que decía la hermana acerca de cómo reconocían a sus hijos. No, lo que ella decía y lo que yo entendí, que me corrija si me equivoco, es cuando habla por teléfono, entonces la dificultad para reconocer. Pero una cosa es a lo mejor cuando uno no vive durante algún tiempo con los padres y los padres ya tienen cierta edad, puedan tener la tendencia a no reconocerlos, que es diferente al vivir bajo el mismo techo y no reconocerlos y tratarlos todo el tiempo y seguir tratándolos todo el tiempo. Entonces ahí es diferente. Claro, cada situación es distinta y es respetable. Solamente era una opinión, nada más. No era un aporte teológico ni nada, sino basado en lo que decía la hermana. Maribel, ¿sí? Puede ser. Luis y después Grace. Me parece a mí interesante la afirmación acá de Rebeca, ¿no? Porque el Junior dice, voy a hacer algo malo. Hay una noción del bien y del mal, ¿ya? El Junior dice, no solo voy a hacer algo malo, sino que, como usted dijo anteriormente, me van a pillar. Y si me pillan, no solo que me va a ir mal, sino que pues puedo acarrear mal para mí y voy a quedar marcado de por vida. Sin embargo, a mí me parece muy interesante el papel que tiene acá Rebeca, porque en primer lugar es ella quien escucha hablar a Abraham y a Esaú. Ajá, es ella quien escucha hablar. De acuerdo a la narración, todo de acuerdo a la narración. Por eso le decía que desde mi ignorante punto de vista, todo está ajustado para, es una narrativa que genera al final un desenlace. ¿Ya? Entonces, se escucha, por casualidad escucha esta conversación, inmediatamente urge un plan para captar para su favorito la bendición. Y sabe que este plan va a acarrear consecuencias, porque luego si seguimos la narración, obviamente el rato que llega a Esaú se come cemento, le quiere matar y ella y Rebeca ya tiene un plan de salida, de escape, de huida. Me parece a mí muy interesante lo que dice aquí en el versículo 13, que caiga sobre mí tu maldición. O sea, vos no te preocupes, vos obedece y fresco, no pasa nada. Me parece interesante aquí la manera en la que se justifica incluso la santidad, entre comillas, de quien está robando la bendición, porque la maldición o el pecado o el error, el problema, no recae sobre él, sino que recae sobre la persona a quien le está ordenando, entre comillas, a sí mismo que lo haga. Esa es mi observación. Una orden para mentir, está perfecta.
Pero si ella recibió la promesa, disculpa David, pero si ella recibió la promesa, como dicen los versículos del capítulo anterior, los capítulos anteriores del 23, ella no sabía, sino simplemente ella se daría cuenta que no se va a cumplir y dice, no, pues tengo que hacer cumplir la promesa porque Dios me dio esta promesa. Entonces, ella... Una consulta. Es que con la seguridad que lo dice, que la maldición caiga sobre mí, ubicémonos en ese tiempo, que una maldición te caiga sobre ti. Ella está bien segura y se caiga sobre mí porque sabe que no va a haber maldición porque está cumpliendo lo que Dios ha planeado sobre la vida de su hijo. Creo. Tú sabes parte de mi vida, ¿no? Yo te hacía cosas malas y conseguía plata ilícita. Yo voy a empezar a hacer de nuevo las cosas ilícitas para hacer un templo para el Señor mi Dios, porque el fin no justifica los medios. Ya, pero no sé, yo estoy de tu lado. Yo creo que la historia de la mamá está haciendo, pero yo estoy trabajando con el texto. Pero el fin no justifica el medio. El fin que la promesa de Dios. Dice que nos ubiquemos en el tiempo. En el tiempo, una mujer es muy sometida, muy temerosa a Dios, pero si ella recibe esa revelación de parte de Dios, lo que hizo también nos vamos a cambiar a María. María también recibió y se va a concebir. Ella simplemente aceptó. Venga lo que venga, por eso creo que Rebeca dice, no importa, la maldición va a caer sobre ella porque ella estaba segura que no iba a venir ninguna maldición, sino iba a traer la bendición y el cumplimiento de la palabra. No. Eso es una buena solamente te digo, solamente pongo mi punto de vista. No es la mala de la película, ella está simplemente cumpliendo lo que Dios había planeado sobre su hijo, sobre la palabra recibida. No hace falta acá, Alfredo. Ya no hace falta acá, Alfredo. Ya. Se completaron los 4 jinetes del Apocalipsis. Estamos fregados. La última ha sido mujer. A ver, ñañita, ¿cómo estás? Hola a todos, Mayra. Cuéntame. Yo me acuerdo que en las clases estas de el incesto, y que salían los pueblos de Moloch, que no sé qué, y bueno, varios pueblos, y se hablaba de que era una historia que iba a justificar el origen, ¿no? Que iba a justificar el origen de estos pueblos que son malditos, digámoslo así, ¿no? Entonces yo hago el paralelo y digo, esta es la historia que justifica el origen de la santidad del pueblo de Israel y que el pueblo de Israel sea escogido porque fue promesa de Dios que es el segundo, no importa que sea el segundo y como sea, es él el escogido. Entonces esa es mi reflexión. Claro. Y es que no, saber si realmente esa fue una predicción. Y es santo porque llega inmaculado y puro, más blanco que todos. Oye, si Juan viviera hoy, el Juan de Pascua, no como Juan el apóstol de Apocalipsis, ya viera ya 7 cachos, 8 cachos, fueron unos cachos más que aparecen. Ya no son los 4 que dice el Apocalipsis, ya son los cachos del dragón, la cabeza. A ver, Rafael visita. Tengo una pregunta. La pregunta es, ¿qué fuente fue primero? O sea, la yavista o la sacerdotal. Si vemos que el capítulo 27 es fuente yavista y vemos también el tema de la ley, cuando estamos hablando de las leyes establecidas que hubiera ocurrido. O sea, tiene que ver mucho también con la época en que se escribió y obviamente con la fuente. Por eso mi pregunta es, ¿qué fuente fue primero? Si la sacerdotal o si la yavista, que en este caso la que rige en el 27. Una de las más antiguas, después de los laicos, es la yavista. La sacerdotal se forma en el proceso histórico y culmina en el tiempo del exilio, después del exilio babilónico con Malaquías. Ahí ellos escriben, los sacerdotes, como Esdras. Sí, primero es la yavista. Okay. Esta historia es yavista. Entonces ahí no aplicaría el tema de las leyes y todo. O sea, cuando la ley constituida, entonces, ¿cuándo empieza a aparecer o más bien cuándo empiezan a escribirla? ¿Ya con la fuente sacerdotal o antes con las otras fuentes? Esa es la duda que yo tengo como para más o menos armar un poco y atar cabos.
A ver, para que ates cabo o que aten cabo los que están mordiendo la línea de las fuentes. Hasta el tiempo de David, o se cree que de la reforma de Josías, la ley no se conocía. No estaba escrita. Era una tradición oral. ¿Sí? Era oral. Y como oral, no tenía la fuerza suficiente para impugnar muertes. ¿Sí? Por eso que los reyes no cumplieron las leyes. Hubieron mucha gente que no cumplió la ley. Porque no estaba estipulada como tal. Hasta posterior del exilio de la reforma de Josías, empiezan ya a formarse todos estos procesos históricos de justicia legal, jurídica, sacerdotal. Por eso se puede entender que David, al haber, según la historia, al haber estado con Betsabé y al haber hecho que muriera Urías, o sea, él, al ser rey y al no estar establecida de forma escrita la ley, él simplemente puede hacerlo y nadie podía juzgarlo y mucho menos aplicar la ley como para decir, bueno, ok, mataste a un hombre inocente, por más que seas el rey, tienes que pagar igual con lo que dice la ley. Y es lo que le dice Samuel, Dios, en la escritura Samuel, cuando el pueblo pide el rey, le dice, el rey se va a llevar tu ganado, queremos rey. El rey se va a llevar a tus hijos, queremos. Se va a llevar a tus hijas y a tus mujeres, queremos rey. Entonces el rey tenía la potestad de eso. Era su tiempo, era su cultura. Ok, entendido, gracias. Davidcito, hermanos. Dime, mi pastora, mi obispa. Dios les bendiga. Volviendo de que el fin no justifica los medios, yo tampoco creo que Dios necesita ayuda. A veces nosotros nos ponemos y queremos ayudar a Dios a cumplir. Queremos buscar la manera de que las cosas, forzamos a veces para que las cosas se den porque creemos a veces que Dios necesita que lo ayude. Eso, solo quería decir eso. Gracias, mi pastora. Ahí está la obispa de la santidad. A ver, Leicita, después Eunice, que ya bajó la mano, no se va a salvar, tiene que decir tu herejía. Aquí todos tienen que sacar esa puja hoy día, tienen que ser liberados. Mejor que esto, mejor que encuentro. Hasta bombita hoy día sacan esos demonios atrasados que tienen. A ver, ñañita linda, cuénteme. Bueno, para mí, en este pasaje hay tres actores, ¿no? Uno, el testigo que es Dios, el otro que es Isaac y el otro que es Jacob. Y el padre le está diciendo 3 veces, Esaú, y está dando la bendición a Esaú. Entonces, no es válida en ningún caso la primogenitura de Jacob. Claro. En ningún caso. Claro. Además que Dios está por testigo. Hay una mentira grave ahí porque le dice, yo soy tu hijo Esaú, el primogénito. Todos están mintiendo. Tanto Jacob está diciendo que yo soy el primogénito, cuando no es así, Esaú es. Y cuando se presenta Esaú, ya con el plato de frijoles, con los platos de comida, perdón, dice, yo soy Esaú, tu hijo primogénito. Esaú siempre se presenta como primogénito. Y aparte, el padre está vivo, entonces no es la palabra de él contra la del padre que está muerto, sino que el padre está vivo y puede entrar y decirle qué pasó aquí, si yo soy Esaú. Así es. Así es. Les voy a leer aquí lo que está poniendo Martita en el chat. Dice, del artículo Efigies, para encarar la violencia entre hermanos, el retrato bíblico de los hermanos de Esaú y Jacob hace referencia sobre el embarazo de Rebeca, su madre. Alude a los disturbios físicos y emocionales. Por tal situación, ella procede, como todos sus semejantes de la época, a consultar a Yahvé en la nación hebrea. La consulta a Jehová se hacía por lo regular a través de profetas o sacerdote en los santuarios o lugares de adoración y sacrificios. En la respuesta de Dios a Rebeca le declara, hay 2 hijos en tu vientre, confirmando el conflicto entre los no nacidos todavía, y anuncia 3 realidades en el futuro.
Valera 2019, 30. En la Biblia no se detalla quién es el profeta o sacerdote que dio la respuesta a Rebeca. Aún sigo con puntos sueltos en el relato de Rebeca. Ya, perfecto. Perfecto. Hay cositas en la historia. Eunice Nuño. Buenas noches. Bueno, yo sigo con dudas en mi cabeza porque yo no puedo concebir como a una mamá que ve a dos hijos como en un pleito, pero que ella tome como en su conciencia, que tome en su conciencia beneficiar a uno y dañar al otro. O sea, creo que ninguna mamá, o sea, me parece muy rara esta historia. Creo que el tema central pues es la primogenitura y la bendición, pero al final de cuentas, aunque en la cultura pues la daba el padre, al final de cuentas esa bendición viene de Dios, ¿no? Y me parece extraña la postura de la mamá, o sea, porque uno como madre, por más que un hijo no sea, o no sea tú, no seas tan compatible con el carácter o la personalidad de ese hijo, y así tu hijo sea de lo peor, no deseas hacerle un daño sobre otro de tus hijos. Entonces no, siento que hay algo ahí que no he encontrado el mensaje central, porque no concibo a esta mamá quitándole un beneficio a un hijo para que lo tenga el otro. Siento que hay algo más de fondo que no encuentro. No puedo ver a esta mamá queriendo quitarle un beneficio a un hijo, metiéndose, por decirlo así, entre el pleito de dos hijos, de cuál va a ser primero, y ella concederle el beneficio a uno por encima del otro y engañar al esposo. Siento que al final de cuentas, pues la bendición y la importancia, la relevancia de lo que le va a pasar a una persona no necesariamente viene de quien dé esa bendición, sino de Dios, ¿no? Pues, y quien se esté peleando por esa bendición. Pareciera como que a Saúl ni le importaba, ni como que él sabía, al final de cuentas yo la tengo y va a venir de Dios, como que pareciera, ¿verdad? Que no era relevante para él. Pero yo me estoy centrando ahorita en la postura de la mamá, que me pareciera como que nada más está jugando ahí un juego raro. ¿Qué piensa de la postura de Elizabeth Kumares, donde dice que la mamá no está haciendo nada malo, sino simplemente cumpliendo con la profecía que Dios le ha dado? Forzando que se cumpla la profecía que Dios le ha dado. Ahora, si escuchas a mi pastora, a mi obispa Irma, ahí están dos obispas, con dos diferentes posturas. En cambio, dice que no ayudemos a Dios. Y pregunta, tú que estás ahí de obispas en Baja California, ¿qué opinas en esa postura? A ver, yo entiendo la postura, pero tú dices, ya, se está metiendo a hacer algo divino. Si está queriendo cumplir una profecía, está forzando que se cumpla una profecía, y mi pastora me dice que a Dios no se lo puede ayudar de tal manera. ¿Sí? Ahí están las tres posturas. Ella quiso ser la mano de Dios, pero no. No, creo que una profecía, si va a ser como tradicionalmente se crea una profecía, se va a cumplir, ¿no? Entonces no tendría por qué ella haber sido la mano de Dios en lo que estaba profetizado que pasaría. Si una profecía es simplemente el decir va a pasar de esta manera y no que tú tengas que intervenir para que así sea, ¿no? Sino, ahora sí cojan apunte, yo tengo un rema. Yo tuve una discusión con una mujer de Dios aquí en Guayaquil. Una acotación, David. Dime. Si me permiten, mira. Aquí tenía más preguntas, pero si me dicen que no es voluntad de Dios, no era voluntad de Dios, entonces ¿por qué Dios bendijo a Jacob? Porque si no es voluntad de Dios y lo hiciste en tu fuerza, te va a ir mal. Y a pesar de donde él iba, él tenía que luchar, siempre fue bendecido y salía victorioso. Ya, así le ponían las cosas, dice que él era más bendecido, que él iba bien,
Y esa es una pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios no, si no era la voluntad y esta persona, es que cuando tú haces algo, Dios, ¿por qué en ese momento no puso un pare? ¿No cambió la situación? No lo mató. ¿Por qué no trascendió? Ahora, si la bendición ya de Dios estaba sobre Esaú, ¿por qué Esaú no trascendió en las escrituras? Pero puede ser la narrativa. Acuérdate, niña linda, tú te sacaste el doctorado conmigo en crítica textual. A ver, mi doctora. Tenemos que ver que lo que escriben son los ganadores. Yo sé, ya sé. ¿Y por qué si me estás diciendo que Rebeca fue la mano de Dios ya? Y si una madre, me voy a poner como mamá, una mamá, Rebeca, que ama a sus hijos, ¿qué vio Rebeca para poder inclinarse para Jacob? Las madres somos sabias. Como madre te estoy viendo. Entonces la madre dice, no me conviene. Pero eran otros tiempos, más bien, ¿no? La moralidad y la ética era otra. Claro, la madre te ve más allá de lo que los ojos de personas ven. Entonces uno dice, no puedo confiar en el futuro de mi casa sobre mi hijo mayor. Así le decía a Luisito, era chiquito. Este va a ser pillito, le decía la mamá a Luisito. Claro, es que uno se da cuenta, es decir, cuando tú sabes la debilidad de tu hijo. Entonces dice, no va a servir, no le puedo confiar esto. ¿Por qué ella se arriesga? Porque ella se arriesga a recibir esta maldición, no importa que caiga sobre mí. Entonces, algo ella vio que nosotros no estamos viendo, no sabemos, algo ella palpó, sintió. Es lo que me pongo a pensar como ser humano, como mujer. Porque doctora de HCU, Harvard Christian University, esa es una doctora en biología. Es que tengo que ponerme también los zapatos de la mamá. Yo soy mamá, tengo 3 hijos. Y ya, escúchame algo para Eunice, y a todos aquí cojan esto. Las profecías no adivinan el futuro. Las profecías cambian el presente. Escuchen, tatúenselo, pónganselo aquí, vean, mano derecha tatuado con tinta indeleble. Que no es malo tatuarse, solo por los muertos, dice la llena. Tatúense y digan, la profecía no te adivina el futuro, te cambia el presente. Si la profecía, y ahorita viene el espíritu, no soy profeta, pero viene un don profético, que es otra cosa. Mire, eso ya lo hablamos la vez pasada, hace 1 o 2 años, un año atrás, sobre los dones de la profecía. Una cosa es el ministerio profético y otra cosa es el don profético. El don lo puede tener, con todo respeto, me perdonan la expresión, el perro y el gato. El don es un regalo de Dios. El ministerio es una actuación 24/7. El don es un momento. El ministerio es toda tu vida. ¿Sí? Pues, tú puedes hacer la pastoral como un don. Otra cosa es ser pastor del ministerio. ¿Estamos? Entonces, el don de profecía me llega a mí. ¡Bum! Me baña el don profético. Y yo digo lo siguiente. Me lo voy a trepar a Luis. Luis, así es el Señor. Tu número de cédula es 17048. Así comienza acá nuestra cédula de Quito, 17 con 12. Bueno, dale. Termino tu número. Te doy el número de cédula exacto. Nombre, dirección, teléfono y número de la que tienes en la policía, de la ficha de la policía técnica judicial. Te digo todo tu pecado. Y te digo, así dice el Señor. En 1 año te llevo a las naciones. ¿Te acuerdas que yo di clase de esto? Oh, Luis no ve ni a las mujeres, quiere dejar a todo el mundo, piensa que es la mamá de 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 la mamá. Y le está contando en Facebook, en redes sociales, hace hasta Instagram, es todo, dice que él va a ser el hombre de Dios para después de 1 año, porque Dios le dio pero nunca sacó un pasaporte, nunca estudió, nunca vio dónde va a ir, nunca vio cómo iba a llegar. Sabes que al año no vas a salir del país. ¿Y qué vas a decir? No fue Dios, porque no se cumplió la profecía. No, la profecía no se cumplió porque no cambiaste tu hoy profético. Si tú sabías que Dios te dijo, como ellos salías del país,
aunque sea reúne para el pasaporte. Entonces, las profecías se cumplen siempre y cuando camines en el hoy profético. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de profecía de unirse, pensamos que la profecía debe cumplirse porque si no, no es de Dios. Sí, sí. Ese es el concepto. Pero si tú te das cuenta, Dios le dice a Nínive que va a ir a ser destruido en 40 días. Nínive, en 40 días, será palabra de Dios. Si no te arrepintió. ¿Se arrepintió? ¿Se cayó la profecía? ¿No cayó la profecía? La profecía cambia en el profeta. Mira, aquí hubo una persona que quería ser presidente. Dios le dio profecías por todas partes del mundo. Una presidenta de la República. Yo le pregunté, ¿qué ha hecho en estos 4 o 5 años? No hice nada. ¿Tú crees que ella no llegó porque Dios no le prometió? Dios se lo prometió, pero tienes que estudiar política, tienes que estudiar todas las ciencias políticas, diplomáticas para llegar a donde tienes que estar. Y empieza a hacer campaña. Si Dios te dijo que 5 años vas a ser presidente de la República, empieza a salir a las calles, a pintar las veredas, a recoger basura, que el pueblo te vaya reconociendo, que vayas haciendo procesos de política, para cuando salga tu cara en una de las fichas de los 70 presidentes que tenemos acá para elegir presidente, 70 candidatos, te reconozcan. Entonces, las profecías se cumplen siempre y cuando tú te muevas en el hoy profético. Y yo sí creo que a veces esta mujer hizo eso, cambió el hoy profético. Pero bueno, yo te estoy haciendo la de Satán. Dígame, Mayrita. Yo quería hacer un aporte, ¿no? Que cuando, pensando en las mamás de los herederos al rey, los 2 hijos, o 3 o 5, son herederos al reinado, pero solo uno va a reinar, ¿no? Y el segundo es digamos, como dicen del presidente y del vicepresidente, que es el enemigo a sueldo, ¿no? El vicepresidente, porque es el que le puede relevar al presidente. Entonces, en este caso, la bendición es una bendición potente, o sea, le bendice con todo y no deja ni la yapa, ni un pedacito para el segundo hermano. Entonces, seguramente la mamá sabía la afinidad que tenía con el hijo, no sé, pero yo creo que este rol de saber qué es o el uno o el otro sí podría influir en la mujer, porque así pasa también con las mamás que son, y los papás de los que son herederos, o sea, el heredero al reinado es solo uno, y solo uno puede ser rey. Entonces, pensando en esa lógica, ahí hay una realidad diferente, ¿no? Y si te empoderan para tomar o liderar una nación, o liderar un pueblo, o liderar unas posesiones gigantescas que tenían estos grandes terratenientes, entonces, claro, ahí podría medio entenderse. Obviamente, el corazón de la madre, eso es otra cosa, pero tampoco sabemos, o sea, es súper subjetivo pensar que todas las mamás son como nosotros pensamos, o como nosotros somos, o leer desde nuestra posición particular y generalizar a todas las mujeres, ¿no? Igual el papá no deja yapa para el hermano menor y le da toda la bendición completa al primero, ¿no? Estimada, no sé, en mi percepción, una cosa también es la costumbre o la cultura monárquica, esto se llama del Medio Oriente, y otra quizás esto se llama la occidental, porque por ejemplo en la occidental existen todavía monarquías que como España, Inglaterra y todo, pero en el Medio Oriente esto se llama, tenía una forma de esto se llama diferente en cuanto al tema de las herencias, es lo que yo entiendo, pero en cambio lo que hay ahora es una línea de sucesión, es decir,
Va el primero por orden de nacimiento y luego va el segundo en caso de que muera o en caso de una abdicación. Pero tiene, esto se llama unas mismas responsabilidades, tiene un mismo reino, tiene un mismo pueblo al que debe de dirigir y gobernar. Entonces, creo yo que ahí hay dos perspectivas. La perspectiva de la monarquía del Medio Oriente antiguo y la monarquía occidental, que todavía persiste. Entonces, puede ser que eso también nos dé un poquito de luces en cuanto a la actitud de aquella época en que se desarrolló el hecho, en este caso, el escenario de la bendición para Jacob. Perfecto. Karen o Fidel, de ahí viene otra vez Grace, de ahí Luis y de ahí Edwin. Ya está el orden, fila. Ay, bueno, yo nada más quería hacer un comentario. ¡Habló! Sí. Bueno, en algún momento sí me topé yo con un dato curioso de que sí es verdad de que los padres tenemos hijos preferidos. No es que queramos hacer intencionalmente esa preferencia, pero hay algo, no recuerdo, pero sí leí este artículo y se me hizo muy interesante, que las mamás y los papás tendemos a tener un hijo preferido, y no es que sea malo, pero digo, no sé por qué también Dios lo pone en nuestros genes, o no sé cómo llamarlo. Eso es por un lado, ¿no? Que sí se me hace interesante y creo que valdría la pena que indagáramos un poquito en ese aspecto, ¿no? Y por otro lado, yo quiero ser realista, y a lo mejor desde mi punto de vista como mamá, como esposa, como mujer relativamente joven, creo que sí podría yo ver tal vez un lado caprichudo de Rebeca, de hacer las cosas a su manera, a su voluntad, en su momento. Eso quiere decir que las mujeres son mujeres desde el Génesis. Gloria a Dios. Aleluya. Creo, o sea, yo también quiero ser realista. No me gusta ni el machismo ni el feminismo. O sea, quiero que tratemos de ver las cosas lo más neutral posible. Y creo que a veces como mujeres, y no lo digo nada más por mí, porque me ha tocado ver actitudes de mujeres, ya sea de edad más grande que yo o más chicas que yo, y tendemos a ser impulsivas, arrebatadas, a veces berrinchudas, y creo que... ¡No! ¡Mentirosa! Y creo que, híjole, digo, no, tal vez no estoy generalizando, igual y yo soy una de esas, ¿no? Sí. Pero, y habrá otras mujeres que no, que realmente tengan esa serenidad o esa sabiduría. No estoy diciendo que seamos menos espirituales, lo que quiero decir es que somos mujeres y somos seres humanos, ¿no? Y tenemos emociones y reaccionamos a esas emociones. Entonces, no sé si también tal vez venga por ese lado, ¿no? Porque creo que sí lo que han estado comentando es parte de hacerlo muy a su manera, ¿no? Y sí, o sea, muy abusadilla, Rebeca, no te preocupes, hijo, tengo esta opción. O sea, se ve que ya había pensado en todo esto, ¿no? Y vio todas las posibilidades y todas las opciones, pues no sé si para decirlo y salirse con la suya, o no sé, no quiero... Digo, no quiero estar aquí pecando de algo así, pero creo que ese sería un lado también, pues muy humano, por parte de una mujer, ¿no? Esa puede ser una opción, así como las sabemos o las hay espirituales, también las hay arrebatadas, impulsivas, no sé, solo para dejarlo ahí. Arrebatadas, espirituales y yo. A ver, el que sigue, en el orden que les di. Creo que ya es Grace. Bueno, después de todos estos engaños y todo, llega Esaú. Entonces habla con el padre y le dice, ¿por qué pasó esto? Y dice, me ha engañado y yo le di toda mi bendición
a tu hermano. Entonces, él no le dio la bendición al hermano, él le dio la bendición a él, a Esaú. Lo que pasa es que no estaba presente. Entonces, por qué pasa esto? Es como si le hubiera tocado y le hubiera pasado un poder, un superpoder al otro y no podía darle nuevamente porque ya no lo tenía. Ya se lo dio. Claro, ya lo solté y... Saúl le decía, pero padre, dame una bendición más. No sé. Te la di todita. Claro, y ahí le dice, he aquí, sin la glosura de la tierra y sin el rocío de los cielos, de lo alto será tu morada. Vivirás de tu cuchillo y servirás a tu hermano, pero sucederá que cuando te fortalezcas, sacudirás tu yugo de tu cerviz. Y así fue el final. Ahí lo que yo no entiendo es por qué él no dijo, yo nunca le di la bendición a Jacob, yo te di la bendición a ti, porque tú eres mi hijo primogénito. Entonces es una locura, porque es como si fuera algo físico, ¿no? Ya lo entregué y hubo un Así es. engaño y... Ese es el concepto de ellos. Hay una cosa que me llama la atención también, es que más adelante, cuando está el encuentro de los dos hermanos, los dos tienen riquezas. Los dos tienen riqueza, los dos tienen su liderazgo por parte de Saúl, los edomitas. Y es más, cuando el relato indica de que Jacob le va a dar regalos para reconciliarse con su hermano, y dice, no te preocupes, yo tengo. O sea, esa es la parte que quizás también puede llegar a llevar a la confusión. Bueno, tienes la bendición, tienes tantas cosas, pero a la larga los dos fueron prósperos. O sea, Esaú vivió aparte, pero fue próspero y tenía mucha gente. Incluso este relato dice que lo van a recibir 400 hombres. Entonces, esas son algunas cositas que también sirven como para hilar fino. Dale. Yo solamente quiero que sepan algo. En el detalle está el diablo. Dale. Yo te voy a decir por qué pasan todas estas cosas. A ver, Luis. A ver, yo creo que nos estamos olvidando la manera en la que usted inició la clase el día de hoy. Este es un texto ya vista, ¿verdad? Ajá. Entonces, fue escrito por Esdras desde el cautiverio babilonio y por eso yo decía anteriormente, es necesario ubicarnos en dónde se escribe el texto y cuál es la intención. Entonces, aquí ahorita estamos viendo un inicio santo. Más adelante vamos a ver cómo Jacob pelea con Dios mismo y pasa toda la noche peleando con Dios. Ya te voy a decir y al final quedan tablas. ¿Ya? Toda la narración está orientada para justificar algo. O sea, para mí, regresamos a lo mismo, porque realmente no estamos viendo una narración de un testigo presencial, ¿ya? Lo estamos asumiendo de esa manera, o sea, como si Esdras hubiese estado ahí sentado al lado de Rebeca cuando dijo, oye, ve este man, le va a dar la bendición al otro. No, no, o sea, todo esto viene a través de una narración oral, de una narrativa oral, y era necesario justificar la posición del pueblo de Israel, la situación del pueblo de Israel y su contexto en el mundo como un punto pequeñito del cual iba a nacer la luz para todos. Una consulta, a ver, una consulta. Estaba escuchando Esdras. Yo entiendo que la fuente eran varios autores. Que haya sido en época de Esdras, es otra cosa. Pero, Cacho. No sé, me equivoco. Cacho. Si la traducción es yavista, Esdras era sacerdotal, pero el que escribe, perdóname, pero disculpa, el que escribe, el que traduce, porque estas historias están en paleohebreo. O recopila también. El paleohebreo o el protocananeo se había perdido como dialecto. ¿Ya? Tenían que tener gente antigua que escriba o lea, y esto lo traducían y Esdras lo reescribía. El proceso entre la fuente y la escritura, la inscripción, no es que cogían el rollo, bájame el rollo de Israel. No, eran fragmentos, historias y traducciones
¿sí? Porque acuérdate que en la Biblia solo se escribe la parte más ínfima de la historia de Israel, porque la mayoría de la parte estaba en la tradición oral. Por ejemplo, para que ustedes vean, harás Pascua a Jehová, a Yahweh. El 14, el día 10 de cada mes tomarás y separarás un cordero, ¿sí o no? Y el día 14 lo matarás, entre la tarde del 15 te lo comerás, apurás. Ahí está la normativa. ¿Tú sabes cómo se hacía eso? ¿Tú sabes cómo se levantaba uno con el pie derecho? ¿Cómo se levantaba y se lavaba? Que un día antes de la Pascua se hacía la oración del Jamés, se buscaba la levadura, se hacía un juego con los niños, los varones ayunaban. ¿Tú conoces todo ese proceso? Ya, eso está en la tradición oral. La Biblia, la Tanakh hebrea, Torá, Levítico y Ketuvim, la ley, los profetas y los escritos, solamente es la parte legal. Pero la tradición, la mayor parte de la tradición estaba en la oral. Que cuando nace después de Jesús, el año 100, 200, 100, pero Marción el hereje, que se pone a dañar a Jesús y a decir todas las cosas, los judíos por miedo a Marción, por este loco de hijo del mismo engendro del enemigo, los judíos tuvieron que escribir su tradición oral y hacer la Mishnah. La Mishnah es lo que los judíos recuperaron de la tradición oral que se había perdido. Por eso que la Mishnah explica lo que no está en la Torá, ni en los Ketuvim, ni en los Nevi'im. Entonces, hay cosas que Esdras no escribió, hay cosas que Esdras no pudo escribir porque no estaba escrito como tal, y aún en ese escrito, muchas cosas se fueron a la tradición oral, que después se hizo Mishnah. Si no, mi querido Erwin, le toca a usted hablar. En esa escuela del Talmud babilónico después de la Mishnah, la Profecta y todo eso. En esa escuela, por favor. Eso es, Rafael. Erwin, vale dale. la aclaración, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que justamente me gustaría agradecer por la máxima que nos ha dado, que las profecías no adivinan el futuro, cambian el presente. Entonces, esto da mucha luz, porque en la profecía que recibió Sara y Abraham, como también decían, como que se quiere ayudar a Dios, y lo que se hace es un caos, porque Sara le da a Agar, aparece Ismael y aparece guerra. En cambio, en la profecía que se hablaba con Rebeca, aparentemente Rebeca e Isaac generan una especie de acción como ayuda en cuanto a Rebeca y se genera guerra entre los hermanos. Pero como que Dios rectifica, porque también decía Rafael, los dos son prósperos, pero también hay una situación en cuanto al corazón de cada uno. Aparentemente, de acuerdo al escrito, Esaú tenía mucho, pero todavía quería más. Como cuando regresó Jacob, parecía que sentía que tenía todo a pesar de que no tenía mucho. Entonces, es como ese corazón. Y cuando hablaba Luis en relación a la pelea que tuvo Jacob con Dios mismo, es como que se revela a sí mismo su corazón, porque no, aparentemente no es que la bendición se la recibe cuando actúa, en este caso, Isaac, sino cuando Dios actúa. ¿En qué forma? Porque la gematría es algo interesante, y perdón que hable de esa forma, pero es algo muy gráfico. Israel tiene la misma gematría de Jacob más la palabra Satán. O sea, si sumamos lo que representa en número Jacob como nombre más Satán, sale Israel. Entonces, hay una reflexión respecto a esto que dice, o sea, no es que recibió la bendición, no es que recibió este nombre cuando suscitó físicamente o por la ley de que Isaac bendijo, sino cuando ocurrió el evento en el cual Jacob peleó contra su yo interno. Entonces dice, solo se revela la conciencia de Israel
cuando Jacob lucha contra su Satán, o sea, ese su yo interno, su ego, su adversario, que en ese momento se representa como que ve a Dios cara a cara, o sea, es la oportunidad de pelear contra su yo, rectificando el error cometido. Entonces, es algo interesante, no sé si me hice entender. Perfecto. Perfecto. Esta semana yo voy a dar clase de hebreo, voy a dar clase de introducción al hebreo. Yo hablo sobre la gematría. La gematría hebrea es maravillosa. La suma de los números y de las letras forman comparaciones. Reducido, absoluto y intermedio. Pero bueno, eso es otro. Es bueno estudiar la gematría. Yo les felicito a que se meten en esa locura. Entonces, a ver, yo les decía, mis queridos hermanos, que en el detalle está el diablo. ¿Sí o no? Así dicen por ahí, ¿no? Siempre lea las letras chiquitas. Cierto, me tiene algo inquieto Martita, que hoy día no ha dicho nada, Martita. Martita está en silencio, está al margen izquierdo, y Martita colabora todas las semanas con alguna acotación, pero está bien. Hoy le tocó el descanso. ¿Qué más, Martita? No, es que he estado revisando desde el punto de vista psicoanalítico la situación. y entonces yo me topo yo me topo lo siguiente, tal vez he estado observando todo como un evento único cuando tiene diferentes partes. Esaú en ningún momento iba a ser despojado de nada, pero Esaú pasó lo que cuando uno no es responsable en lo poco, lo pierde, hasta lo que no tiene lo pierde. Entonces, por eso llegó a perder algo que era de él. Y ese es un hecho que está en la Biblia. Luego, es inevitable el hecho de que Rebeca ha estado tratando de cambiar la historia desde el principio, pero Dios es quien tiene el control de todo, ¿sí? Dios tiene el control de todo. Si Dios fue capaz de mandar una profecía contra la destrucción de Nínive y después cambiar, porque las personas cambiaron, Él cambia su accionar dependiendo a nuestra situación, a nuestro comportamiento. Entonces, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible y una situación que la va a Dios, eso no, Dios cambia porque nosotros cambiamos, porque Él quiere que nosotros cambiemos, ¿sí? Si nosotros cambiamos, si nosotros, como dice en la Biblia, si nosotros cambiamos nuestra forma de ser, pues Él siempre está con nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Existieron muchísimas partes en esta historia. Esaú descuidado, la mamá de Esaú con un problema psicológico de preferencia hacia un hijo que se afectó por la reacción de la madre y empezó a decir cosas que no eran para él. Un problema biológico, porque el problema biológico va en la mujer detectando cuál es el material genético más fuerte y que va a perdurar. Y Esaú siempre estaba en riesgo de vida. La mamá vio que ese material genético se podía eliminar en cualquier momento y él vio el que estaba más seguro y que podía sobrevivir. Así de se completaron sencillo. los cachos, se completaron los cachos del apocalipsis. Y luego... Este salió el cachito, qué lindo, gracias Matita, increíble tu análisis, ¿ah? Increíble. Y luego... Sigue. Y bueno, y finalmente Dios miró todo ese escenario y vio los corazones, vio que a pesar de que Jacob había sido manipulado psicológicamente por una mamá posesiva, vio que su corazón estaba con él, su corazón seguía con Dios. Vio que Saúl tenía más pegado su corazón hacia los bienes. ¿Qué quiere Dios? Un corazón arrepentido.
Entonces pienso que se conjugan muchas cosas en esta historia. No es una simple relación de pelea de hermanos, primogenitura, es más, es el corazón de los hermanos. Esa es mi participación. Gracias. ¿Sí escuchaste, Eunice? ¿Sí escuchaste, Eunice? mi querido amigo y profesor, ñaño lindo Víctor Pérez, Pastor Víctor Pérez, de la República de Durango. Bendiciones. Dicen, yo creo que les enseñé a mis alumnos a analizar fríamente las matemáticas porque los números son así, ¿no? Fríos. La bendición dicen que es particularmente un deseo de que Dios, de que sigas adelante. Mi pregunta es, si analizamos desde el día que partió Jacob, de que huyó de su padre, de que huyó de su casa, son 14 años más o menos, entre 15 y 16, los que estuvo fuera, sirviendo para otras personas. Esaú, que se quedó, en el tiempo después que vemos el reencuentro, Esaú ha tenido una vida tranquila, ha progresado como los demás compañeros y hermanos han dicho. La bendición se da y todos estos problemas se dan en relación al futuro, porque en relación al futuro es que vemos los descendientes de Esaú, que son los, creo que son los edomitas, y los descendientes del pueblo de... Pero en el punto de partida, en el tiempo de vida, para mí, a mi manera de ver, quizás Esaú tuvo una mejor vida porque floreció, creció en el lugar que estuvo, mientras Jacob fue errante, fue dependiente del suegro, viviendo en aparente esclavitud hasta poder pagar por su esposa, por sus 2 esposas y poder retornar. No sé si soy yo que estoy equivocado en esa apreciación. Ninguno está equivocado aquí, tienen buenas apreciaciones todos, pero aquí falta un detalle y me voy por el lado de Martita sobre por qué quizás la preferencia. Les voy a mirar mi Biblia, ojalá se pueda ver la Biblia pintada. Hay un versículo anaranjado, ¿se acuerdan que hay un versículo entre el 27 y el 26? ¿Me puede leer por el último versículo del 26? La narración sacerdotal, ¿qué dice? Mire qué pasa, ¿por qué Rebeca no quería que Esaú reciba la bendición? ¿Alguien lo lea, por favor? En el detalle estaba el diablo. ¿Desde el 34? No, 34, perdón. El último Y cuando, 27, del 26. y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Besemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esaú no podía llevar la bendición porque ya había contaminado. Para la cultura judía ya no había pureza. ¿Qué dice? Y se dan cuenta, miren, lo vamos a mostrar a la Biblia, para que ustedes vean que la fuente fue interesante. Biblia, lo único anaranjado que está ahí es el 34. Miren la siguiente página. Comienza, si se puede ver el primer versículo, si ustedes leen ese versículo, dice, hija de Eteo, Elón, y altercaban con Isaac y Rebeca. Versículo 46 del 27. Luego dijo Rebeca, la historia continúa. Ese versículo aislado continúa en el 46 del 27, anaranjado. Y dice así, miren, espérense. Ahí está, aquí arriba. Y dice el 46. Y luego dijo Rebeca a Isaac,
Estoy harta de vivir por causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujeres de las hijas de esta tierra, ¿para qué vivir? Ya había un conflicto familiar con las mujeres de Saúl que le había tomado de las tierras paganas. Por lo tanto, la mamá no va a permitir que esos hijos de tales y cuales hereden que las madres, las suegras, que esa suegra. Se dan cuenta que esto, a pesar que es una bendición, y aquí terminamos, ¿sí? Más allá de la bendición es algo familiar, orgullo y pito de suegra. Es que cuando las suegras se le trepan los de es que las madres, ay, dejémoslo ahí porque eso me va a sacar palabras que no debo decir y estoy siendo grabado. Pero sí atinaste algo, Martita, en la cuestión de esa psicópata de madre y esa locura de... Pero también veo el descuido de Esaú. A Esaú no le importó nunca nada lo espiritual, ni mantener, ni ser, ni por seguir con el linaje. Esaú era un tipo del día a día. Hoy vivo, hoy como, hoy me caso, hoy tengo sexo, hoy tengo hijos, mañana que caiga como caiga. No fue prudente. Y por no tener, le pasa lo que le dice, al que no tiene, quítese, y al que tiene, déselo. Y ahí se cumplió una de las partes del Nuevo Testamento. Así que, mis queridos hermanos, cuidado. Cuidado, porque si no tiene lo que Dios le da, se le va a quitar. Y al que esté dando, aunque sea tonto, feo y engreído, se le va a dar. Porque el que tiene ministerio y sigue multiplicando, Dios le da más ministerio, más dones, más cosas. Pero el que tiene y no produce, se le quita el don y se le quita lo que no tiene. Y pierde lo que no aún no tiene. Así que hasta hoy hemos visto, viste, Graciela, que avanzamos en el 27, hoy día sí avanzamos en el 27, y nos quedamos en el 28, que ya también está hablado el 28. El 28 del versículo, ya se los dije. Escuchen por favor. El 28, aquí está, ¿sí? Del 27:46 hasta el 28:9 es sacerdotal. Y eso comienza con el versículo 34, solo el 34 del 26. Léanse, ahora que terminemos el video, léanse el versículo 34 del 26 y sigue con la historia del 46, del 7:46, baja hasta el 28:9. Y vas a ver que es una historia que justifica el por qué no se le pudo dar la bendición a Esaú. ¿Sí? Para mí es un placer haberlo escuchado. Hoy día sí participaron todos, les agradezco a todos y a todas, de verdad. Se hizo menos aburrida la clase, para mí pasó volando la clase y les agradezco a todos. Hoy es todo una bendición. Gracias Ingrid por estar, gracias a todos, sé que estás manejando, trabajando, a todos. Muchas gracias y Dios les bendiga. Tenemos que ver cómo hacemos para avanzar la próxima semana y terminar el Génesis a grosso modo. Queremos terminar el Génesis antes de noviembre, antes que se acabe noviembre, para ver si ya empezamos a hacer de la semana que viene las preguntas, ¿no? Una pregunta de 100 puntos o 100 preguntas de 1. Usted decide. ¿Sí? Con 70 pasan. 100 de 1. Ah, 100 de 1. 100 de claro. Por una porque valga 100. Aunque nunca van a sacar 100. Ya saben que nadie va a sacar 100. Nadie. Depende del tribunal. 100 saca Dios. 100 saca Dios. Yo saco 90. Todos sacan 80 porque con 70 se pasan. Así que por mí no hay problema. Nadie saca máximo punto 80. Nadie me puede ganar a mí en puntaje. Así que pero solamente... estamos en la tierra. Estamos en la tierra. En el cielo no podemos tener 100, pero aquí. ¿Ves? Amén por eso. Amén por eso. También, está bien. Así que gracias. Gracias de verdad. Ha sido un día, una noche bonita.
Porfa, que suban de inmediato el video. Si pueden. Ñaño, nuestro pastor Yandaví. Vamos a orar por Yandaví. Terminamos orando por Yandaví. Amén. Vamos a orar por Yandaví. Sí, claro. Oremos por él. Que Dios le ayude, ¿no? Que Dios le ayude. Que no sufra. Oremos para que no sufra. ¿Sí? Vamos a orar para que Dios haga el trabajo perfecto en su vida. Y con eso nos despedimos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo hermoso. Gracias por esta bendición. Señor, gracias porque tú eres un Dios perfecto. Las historias se han contado desde su momento vital, Señor, y tienen sus intenciones. Gracias porque aún en las líneas torcidas de los hombres tú te escribes derecho. Señor, mira, antes de terminar este tiempo, esta clase, Señor, queremos orar por tu hijo, por tu siervo, nuestro pastor Yandaví La Rochelle. Señor, tú conoces su estado físico, su estado de salud. Señor, yo te pido que tu sangre, Señor, preciosa, lo justifique y que tu carne, Señor, lo sane. Porque en tus llagas, en tu carne molida ya fuimos sanados, Señor. Padre amado, gracias por la vida de Yandaví, Señor, gracias por su ministerio. Santifícalo y sánalo, Señor. Padre amado, porque el largo camino le espera, Señor. Ayúdanos a que Él pueda estar delante de tu obra, Señor. Ayúdanos a respetarlo, a honrarlo, Señor, y que Él viva para ti, Señor, y que respire para ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en ese cuerpo y que la voluntad perfecta, Señor de Dios, se cumpla en Él. Te damos gracias, Señor, y lo creemos por tu muerte, por tu llaga y por tu resurrección. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Pastor. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Bendiciones.